acuerdan? Sobre la célula. Ah, Gabriela, yo no te puedo cambiar el nombre, ni siquiera sé cómo se hace. La profe de ahora a lo mejor te puede cambiar el nombre, pero tú puedes hacerlo. ¿Dónde está Gabriela? Me le perdiste, Gabriela, me le perdiste. ¿Dónde estás? Oh, no sé dónde estás. Ah, aquí. Hay unos puntitos ahí. A ver si ustedes recuerdan. A ver. Los microorganismos patógenos propios, ¿no? Microorganismos patógenos. ¿Por qué estuvimos hablando de los microorganismos patógenos? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el tema grande? A ver, ¿cuál es el tema grande? Mauricio Chandía, me des la prueba, tienes que darla. Ya. El tema es las enfermedades infecciosas. Ese es el tema. ¿Ya? Así que vamos a continuar porque en realidad hablar de la enfermedad infecciosa es un tema bastante amplio. ¿Ya? Así que vamos a comenzar. Voy a compartir el Power con ustedes. Ya. Ya, veamos entonces. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre transmisión de las enfermedades, propagación, ¿no es cierto? Ya, y las etapas de las enfermedades infecciosas, que no son cosas fome, aparte que, yo insisto, todo lo que tiene que ver con enfermedades, ninguno puede decir, no, a mí no me interesa, no, yo no voy a estudiar eso. Las enfermedades nos afectan y no sabemos cuándo nos va a afectar, sobre todo una enfermedad, ¿no es cierto?, infecciosa, ¿ya? Bueno, así que vamos a ver algunos de los temas, ¿ya? Vamos al objetivo de la clase, explicar cómo se propagan las enfermedades infecciosas, cuáles son sus etapas de desarrollo y su distribución en la población, ¿ya? Ese es el objetivo del día de hoy. Veamos ahora. Bueno, nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que el contagio es el mecanismo, como dice ahí, por el cual estos agentes patógenos van a pasar o van a llegar desde el individuo, ¿no es cierto?, desde el individuo que lo porta hacia el individuo sano, ¿ya? Y como dice, le van a provocar una infección. Entonces, cuando nosotros vemos o sabemos que este agente patógeno se traspasa entre los individuos, por ejemplo, se transmite el agente patógeno, nosotros decimos que es una enfermedad contagiosa, decimos que es contagiosa, ¿ya? Ahora, ojo, y aquí aparecen estos dos conceptos. Bueno, yo puse aquí a estas dos personas, ¿ya? Donde el justo estornudó y le puede transmitir, ¿no es cierto?, los agentes patógenos que están acá y pueden llegar a la persona y va a haber un contagio, ¿ya? Ahora, nosotros sabemos que las enfermedades infecciosas, mencionamos, eran aquellas que eran causadas por agentes patógenos, ¿no es cierto? Ya. Pero, voy a retroceder aquí, la verdad es que no todas son contagiosas. ¿Qué quiero decir con eso? A ver, ¿qué quiero decir con que no todas sean contagiosas? A ver, ¿qué me pueden decir? ¿A qué me refiero con eso de que no todas son contagiosas? Son infecciosas, pero no todas son contagiosas. A ver, ¿a quién se le ocurre? Porque cada organismo tiene un sistema diferente, ¿no? La verdad es que no es porque cada organismo tenga un sistema distinto. Y la verdad es que en general, ¿no es cierto?, los organismos funcionan de manera similar. ¿Ya? A ver, bueno, existen enfermedades
que no se transmiten de una persona de otra persona. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama el tétanos, ¿ya? Donde el agente patógeno no se va a traspasar desde las personas. Por ejemplo, el agente patógeno puede estar en el suelo, puede estar en objetos que están oxidados. Entonces, por ejemplo, yo tomo este alambre de púa que está oxidado, me hago una herida y los agentes patógenos que están acá van a pasar. Pero no porque los agentes patógenos hayan llegado de una persona acá, sino que porque los agentes patógenos viven en ese lugar. ¿Ya? Entonces, aquí no hay un contagio desde una persona a otra persona. A ver, en otros casos, cuando una enfermedad es contagiosa, se transmite por las personas, pero por contacto directo o lo que se llama por contacto indirecto, ¿ya? Pero en este caso, insisto yo, los agentes patógenos que causan el tétano, ¿ya? No han estado nunca tampoco ¿no es cierto?, en el agente, en un individuo. Por otro lado, este individuo que va a padecer el tétano no puede transmitir la enfermedad. Por lo tanto, esa enfermedad del tétano es infecciosa porque es causada por una bacteria, ¿ya? Pero ya no es contagiosa. Es infecciosa, pero no es contagiosa. Entonces, como dice ahí, ya, todas las enfermedades contagiosas son infecciosas, pero no todas las enfermedades infecciosas son necesariamente contagiosas. ¿Ya? Entonces, recordemos, yo hablo de una enfermedad, digo que una enfermedad infecciosa cuando es causada por un agente patógeno, en el caso del tétano, pero no se puede transmitir entre las personas. O sea, la única forma que esta se va a transmitir es ya sea porque la bacteria está en el suelo, está acá, pero entre las personas no se va a transmitir, ni lo va a transmitir a los objetos una persona el tétano, no. O sea, naturalmente las bacterias están acá o están en el suelo, y de ahí pasan a las personas. Ya. Y ustedes van a tener que averiguar qué otra enfermedad, ¿no es cierto?, es no transmisible o no contagiosa. Ya, aparte del tétano. Ya. Diego, ¿tú estás preguntando algo, Diego? Sí, estaba preguntando. Dígame. ¿Qué otra enfermedad no contagiosa es el asma y la diabetes? Porque no son de bacterias. No son bacterias. Ya, pero nosotros estamos hablando acá. ¿De cuál grupo de enfermedades estamos hablando acá? Ya. De las enfermedades infecciosas. ¿Y cuál es la causa de las enfermedades infecciosas? ¿Qué causa a las enfermedades infecciosas? Los Virus y agentes, bacterias. Los virus, agentes bacterias, patógenos. hongos, protozoos, o sea, agentes patógenos. ¿Ya? Y nosotros estamos hablando de esas enfermedades. Ahora, esas enfermedades pueden transmitirse o no transmitirse entre las personas. ¿Ya? Pero la principal característica es que son causadas por, ¿no es cierto? Ahora, por agentes patógenos. Y en muchos casos, o en la mayoría de los casos, el agente patógeno es transmisible de una persona a otra. Eso sí, la mayoría de las enfermedades infecciosas son contagiosas o transmisibles. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, ¿dónde encontramos a los agentes patógenos? A ver. Ustedes me dirán, ahora, el lugar en donde nosotros encontramos a los agentes patógenos es lo que se le denomina reservorio. ¿Ya? Ahora, en algunos casos, los agentes patógenos, como ahí se menciona, ¿no es cierto?, en la diapo, pueden desarrollar parte de su ciclo, lo pueden desarrollar, ¿no es cierto?, en ese lugar en que están y se están multiplicando. ¿Ya? Y después continuarán el resto de su ciclo en el individuo, en la persona. Ahora,
¿Cuáles pueden ser reservorios de agentes patógenos? A ver, ¿cuáles son estos? Recuerden, un reservorio entonces va a ser el lugar en donde podemos encontrar estos agentes patógenos. Que son, como lo mencionamos, ¿no es cierto?, los lugares donde están los agentes patógenos antes de que nos infecten. ¿Cuáles podrían ser reservorios? Por ejemplo, reservorios del coronavirus. Antes de que nos infecten, ¿dónde se encuentran el coronavirus? Nada, niños, por Dios. A ver, por democracia, Profesora, dígame. otra persona tiene el virus. Por Otras ejemplo, personas tienen el virus. Por lo tanto, uno de los principales reservorios son las personas. Las personas son los principales reservorios de agentes patógenos. ¿Ya? Ahora, ¿dónde pueden encontrarse esos agentes patógenos en las personas que nos lo pueden transmitir? ¿Dónde podrían encontrarse? a veces se puede encontrar en la saliva cuando tosemos o cuando estornudamos. También puede pasar. Exactamente, muy bien. Ya, veamos acá. Lo aprendí en la clase Ahí está. anterior. En las secreciones mucosas, ¿no es cierto? Todas estas mucosidades que uno genera, en la saliva, en la orina, en las heces, en la sangre, pus, también, ¿no es cierto? Cuando tosemos, en la saliva que sale cuando tosemos y en la saliva que se produce, ¿no es cierto?, cuando estornudamos. ¿Ya? Entonces, los principales reservorios vienen siendo las personas, las propias personas. Y aquí es donde encontraríamos a estos agentes patógenos, ¿no es cierto? Por ejemplo. ¿Ya? Pero también hay otros reservorios. Por ejemplo, puede ser el agua, suelo, los animales. Bueno, ahí puse varios animales, pero otros animales también. ¿Ya? Esos también son reservorios de los agentes patógenos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ah, muy calladito. ¿Cuántos hay ya? Ah, no puedo ver. Ya. Veamos entonces. Bueno, ahora, los agentes patógenos van a pasar desde este reservorio, ¿no es cierto?, a las personas, pero lo van a hacer a través de distintas vías de transmisión, ¿ya? Eso va a depender también la vía de transmisión del agente patógeno. Ahora, estas pueden ser, ¿no es cierto?, la vía oral, la vía respiratoria, vía sexual, etc. Ya, entonces ahí vamos a hablar nosotros ahora de lo que llamamos los mecanismos de transmisión, ¿ya? Que se refiere a la forma con que el agente patógeno va a pasar ¿no es cierto?, desde el huésped, por ejemplo, del individuo que tiene el agente patógeno donde se ha desarrollado, ¿ya?, al individuo que va a ser susceptible, al que se va a enfermar, ¿ya? Como dice ahí, el huésped susceptible. El posible futuro huésped, en realidad, ¿ya? Ahora, estos mecanismos de transmisión, nosotros vamos a ver que se clasifican de dos formas, ¿no es cierto? Hablamos de transmisión directa y transmisión indirecta, ¿ya? Ahora, la transmisión directa tiene que ver con que haya un contacto directo, ¿no es cierto?, entre la persona enferma y el futuro huésped, ¿ya? Ahora, en ese caso también la transmisión puede ser, como dice ahí, inmediata, cuando hay un contacto estrecho y directo, ya sea por un beso, como dice ahí, por una relación sexual, ¿ya? Eso va a ser contacto directo. Y también de transmisión inmediata. Pero también podría ser cuando nosotros estamos muy cerca de una persona, estamos hablando, y el microorganismo pasa
casi directamente a nosotros. En ese caso también hay contacto directo. El microorganismo casi no tuvo tiempo de estar, ¿no es cierto?, casi fuera del organismo que lo hospedaba, iba a pasar al individuo susceptible, ¿no es cierto?, al futuro enfermo, ¿ya? Y en ese caso hablamos cuando el microorganismo pasa por el aire, pero su paso es muy breve, porque va a llegar, ¿no es cierto?, al futuro huésped. Ya ahí se dice que esta transmisión directa es mediata, ¿ya? Bueno, y también está, ¿no es cierto?, la transmisión indirecta, en que aquí, como dicen, no va a haber necesariamente cercanía, ¿no es cierto?, no necesariamente van a estar cerca la persona que está infectada y que le va a transmitir el agente patógeno a otro individuo, ¿ya? Inclusive, pueden haber elementos que actúen como intermediarios del agente patógeno, habiendo sobre todo elementos intermediarios, ya donde el agente patógeno va a permanecer un tiempo, ¿ya? Nosotros ahí vamos a hablar de transmisión indirecta, ¿ya? Ahora, por ejemplo, y aquí hay una palabra que la verdad es que en algunos lugares sale con acento o sin acento, ¿ya? Y voy a hacer una aclaración. Esta letra que usé, el punto de la I y los acentos son iguales. Si ustedes se fijan acá, ¿ya? Esta palabra salía con acento, sale con acento en algunos otros lugares y sería fómite, ¿ya? Y que hace referencia, ¿no es cierto?, a un intermediario que es inanimado, o sea, algo inerte, algo sin vida. Eso le llaman un fómite, ¿no es cierto? Si ustedes buscan y lo encuentran ahí, para que ustedes sepan. Pero hace referencia a eso. Entonces, en el caso de la transmisión indirecta, ya no necesariamente, primero las personas tienen que estar cerca, y generalmente aparecen intermediarios que van a actuar transmitiendo al agente patógeno, que van a llevar a que se traspase el agente patógeno al individuo susceptible, ¿ya? Bueno, en algunos casos también este intermediario puede ser, un ser vivo, como un insecto. Y en ese caso nosotros hablamos de un vector. O también puede ser a través de el agua o los alimentos, ya no a través de un objeto ni un ser vivo, sino que el agua o los alimentos también puede actuar como intermediario. En ese caso nosotros estamos hablando de transmisión indirecta. También podría ser que fuese el aire, pero en ese caso, cuando el aire pasa a ser, ¿no es cierto?, digamos que el agente patógeno llegue a través del aire y sea transmisión indirecta, cuando el agente patógeno ha permanecido un tiempo, ¿no es cierto?, en el aire, antes de llegar al individuo, ¿ya? Porque si ustedes buscan información de transmisión directa e indirecta, el aire aparece en las dos, pero tiene que ver con el tiempo, tiene que ver sobre todo con el tiempo. Cuando permanece un tiempo en el aire, suspendido, ¿no es cierto?, y de ahí pasa a nosotros, ahí nosotros podemos hablar de transmisión indirecta. Y también tiene que ver con las distancias, y tiene que ver con el medio que lleva el agente patógeno que está en el aire. No es como tan simple definir la transmisión directa e indirecta en relación al aire, ¿ya? ¿Listo? Bueno. Y aquí hay unas imágenes que muestran, ¿no es cierto?, esta transmisión directa e indirecta que nosotros habíamos mencionado, ¿ya? Bueno, aquí los objetos, está repetido, me gustaron estos monitos, por eso los coloqué, ¿ya? Bueno, a través del aire. Ahora, mientras más distante, por ejemplo, en el caso del coronavirus, ya se ha planteado que ese coronavirus queda en el aire, ¿ya? Y de ahí puede pasar a nuestro organismo. Transmisión indirecta, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, en el caso objetos, en el caso del coronavirus lo mismo, también puede ser por objetos, y más aún, este agente patógeno queda viable por varias horas. Eso es lo otro complicado en relación al coronavirus,
¿no es cierto? Son hartas horas las que puede permanecer en los objetos, en la manilla de la puerta, ¿no es cierto? Y desde donde nosotros nos podemos contagiar, indirectamente, pero contagiar, ¿ya? Bueno, y aquí un insecto, ¿no es cierto?, que va a transmitir la infección. Ahora, en algunos casos se habla de que puede ser pasivo el vector o activo. Pasivo, si, ¿no es cierto?, el agente patógeno solo usa al insecto, por ejemplo, o al ser vivo como vehículo, nada más. O sea, ahí no se desarrolla el agente patógeno. En ese caso se dice que el vector es pasivo. Pero cuando en el vector, el agente patógeno se desarrolla o hay alguna etapa de su desarrollo en él, ahí se dice que es activo, ¿ya? Bueno, pero la idea general es que, ¿no es cierto?, la transmisión indirecta, los agentes patógenos se transmiten generalmente por intermediarios, objetos, agua, alimentos, otros seres Profe, vivos. Dígame. voy a contar una experiencia que tuve de una transmisión indirecta. Cuando yo Ya. tenía como 4 años, pasó que estaba operando con el nacimiento de mi hermanita. Y pasó que en la sala de espera había muchos niños con virus de la influenza, el incisional. Toqué juguetes o algo, pero me contagié. Eso es común en los pequeños cuando tocan cosas en los hospitales, Sí, pues, cuando se es empiezan con bastante la... común. Sí, pues eso es, bueno, es común que ocurra, ¿no es cierto? Ya aunque no sea hospital, el hecho de ir a una consulta donde hay estos niños pequeños, que obviamente van porque probablemente estén enfermos, sobre todo en esta época de frío, estas enfermedades que se llaman estacionales, que aparecen sobre todo en la época, por ejemplo, de invierno, ¿no es cierto? Como mencionaba, la influenza, el compañero, el virus incisional, ¿ya? Es común. Ahora, en el caso del coronavirus, nosotros sabemos, y si no lo saben, es hora de ir aprendiéndolo, porque es una forma de que nosotros sepamos cómo se transmite un agente patógeno, una enfermedad al final, eso nos permite prevenir esa enfermedad, ¿ya? Porque nosotros vamos a tomar las medidas para evitar el contagio. Entonces, en este caso, ¿cuáles han sido las medidas que nosotros debemos aplicar para evitar la transmisión del coronavirus? Dígamelas, por favor, a ver. Aquí no me pueden decir, no, yo no sé. A ver, Carlita, en el caso del coronavirus, ¿cuáles son las precauciones que se deben tomar para evitar que se transmita el coronavirus? A ver, dígame una sola, soy feliz. Se fue la Carlita. Ya, buscarla. Una sola, no le dé vergüenza. Si quiere deja su cámara apagada, pero cuéntenos, a ver, ¿cuál sería una? Héctor, Yo, profe, espera, Diego, para que los chiquillos creo que se más despierten la un poquito, ¿ya? mascarilla, Héctor, El distanciamiento social. el distanciamiento social. Mientras más lejos estemos, mejor, porque además se sabe que el virus queda suspendido por un buen rato. ¿Ya? ¿Qué más? Diego. que primero que utilice mascarilla y alcohol gel, Ya, mascarilla. Ya. mascarilla, alcohol gel y guantes quirúrgicos, porque los guantes quirúrgicos no ingresan a ninguna infección. Sí, No ingresan pero en algún minuto nos vamos a sacar el guante y ¿qué vamos a tener que hacer? Hay que lavarnos las manos. Lavarnos Lavarnos las las manos con manos. alcohol. Sí, lo fundamental está en el lavado de manos. ¿Ya? Bueno, veamos entonces. Veamos ahora las etapas de las enfermedades infecciosas. ¿Ya? En general, en las enfermedades infecciosas, esto es algo bien general. ¿Ya? Nosotros vamos a distinguir 3 etapas. Una que llamamos incubación, otra que se llama desarrollo y convalescencia.
¿Ya? Ahora, esta fase o periodo, ¿no es cierto?, que se denomina incubación, es todo el periodo que va, o el tiempo que va desde que ingresa el agente patógeno, ¿ya?, hasta que aparecen los primeros síntomas. Ahora, en esta etapa que nosotros llamamos incubación, los microorganismos se van a estar multiplicando, se van a estar reproduciendo, ¿ya? Entonces, lo que hace el agente patógeno ahí es proliferar, empieza a aumentar, ¿ya? Y luego, ¿no es cierto?, se va a ir a dispersar a los distintos órganos de nuestro cuerpo, y nosotros ya vamos a empezar a sentir los efectos de estos agentes patógenos. Ya, acuérdense que los agentes patógenos viven en nuestro organismo, y todo lo que ellos requieren, todos los recursos que ellos requieren, los obtienen del organismo. Por lo tanto, se van a dañar tejidos, ¿no es cierto? Ahora, por otro lado, hay algunos agentes patógenos que incluso producen algunas sustancias que son dañinas, las toxinas, ¿ya? Ahora, este periodo que nosotros llamamos de incubación, ¿ya?, o este tiempo, es variable y va a depender del agente patógeno, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del coronavirus, partimos hablando de 2 semanas, de hecho, pero puede aparecer entre los 5, entre los 10 días, o sea, hay promedios que han sacado, ya, así, pero hay personas que le podría aparecer la enfermedad después de que se contagió, ¿no es cierto?, a los 15 días. Pero en promedio me parece que son 6 días el periodo de incubación en el coronavirus, ¿ya? Bueno, luego estaría, ¿no es cierto?, este periodo que nosotros llamamos de desarrollo. Ahora, aquí ya el organismo, ¿no es cierto?, en sus distintas partes se va a ver afectado por el agente patógeno, ¿ya? Y también va a empezar a actuar nuestro sistema inmunitario, ¿ya? Lo va a empezar a combatir. Y ahí van a aparecer claramente los síntomas de la enfermedad, ¿ya? Ahora, dentro de la enfermedad infecciosa hay algunos síntomas que son como más típicos, más comunes, por ejemplo, el que aparezca la fiebre, por ejemplo, ¿ya? Y bueno, también es la etapa, en el periodo de desarrollo, en que se produce contagio. Yo puedo contagiar. En el periodo de incubación también puedo contagiar. Y luego vendría, ¿no es cierto?, el periodo de convalescencia, ¿ya? En este caso, el organismo, ¿no es cierto?, ya está mejorándose, ¿no es cierto?, los mecanismos defensivos de nuestro organismo ya han logrado deshacerse del agente patógeno, ya quedan muy poco, casi nada, ¿ya? Y están desapareciendo estos síntomas, ¿ya? Ahora, también este periodo de convalescencia va a depender de la enfermedad, y nosotros debemos tener los cuidados correspondientes, porque nuestro organismo, nuestro sistema inmune va a quedar también debilitado. Por lo tanto, debemos cuidarnos para no tener lo que llamaríamos una recaída, ¿no es cierto?, o, en el fondo, reinfectarnos casi, o el enfermarnos o contagiarnos de otro agente patógeno, ¿ya?, o desarrollar otra enfermedad infecciosa. Entonces, nosotros ahí debemos seguir tomar todas las precauciones del caso, más aún si hemos ido al médico, ¿no es cierto?, seguir los tratamientos correspondientes en el caso, todas las indicaciones que corresponden, ¿no es cierto?, de los medicamentos que hay que tomar, de la alimentación que hay que llevar, del reposo, el aislamiento, etc. Eso está claro que hay que tomarlo en cuenta y hay que considerarlo, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre las etapas de la enfermedad infecciosa? Ya. Bueno, y aquí hay un monito donde está todo como resumido, ¿no es cierto? Una infografía donde mostraría lo mismo, ¿ya? Bueno, aquí, como ven, estamos en la fase de incubación o etapa de incubación. Nosotros estamos como bien, pues no sabemos que el agente patógeno ingresó, ¿ya?
como dice ahí, no hay ni signos ni síntomas generalmente del periodo de incubación. Ahora, la fase de enfermedad manifiesta, que es de desarrollo, con todos los síntomas, por ejemplo, y convalescencia, que ya nos sentimos mejor, bueno, y dependiendo del tiempo que haya durado la enfermedad, la gravedad con la que haya aparecido, etcétera, es como va a ser nuestra convalescencia también. Bueno, y ahora vamos a hablar de lo que llamamos la distribución de las enfermedades infecciosas, ¿ya? Y que lo hemos escuchado en varias oportunidades, ¿ya? Entonces, según la forma en que se va a presentar y propagar la enfermedad, nosotros podríamos hablar de enfermedades que sean epidémicas, una epidemia, pandemia o una endemia, ¿ya? Ahora, en el caso de la epidemia, a ver, ¿quién me puede decir qué características tiene una enfermedad que es epidémica? A ver, por Yo ejemplo, creo espérame un ratito, yo te agradezco mucho, Diego, de que participes, lo encuentro excelente. Pero como los compañeros están calladitos ahí, vamos a ver si pueden contar alguna cosita. Ya, la Gabriela. ¿Cuándo decimos que nosotros que una enfermedad es una epidemia? A ver, ¿usted sabe? Yo creo que todos en algún minuto hemos escuchado, oh, hay una epidemia. A ver, Cuando el nivel de contagio es a nivel mundial. eso es lo que estamos viviendo ahora con el coronavirus, ¿no es Sí, po. cierto? Pero en ese caso ya no es una epidemia, en ese caso llamamos, Pero dijo pandemia. no, epidemia. Epidemia. Bueno, lo que tú mencionabas entonces es una pandemia, ¿ya? Cuando la enfermedad se ha propagado y ha afectado, ¿no es cierto?, a muchas regiones, en este caso, a todos los continentes, prácticamente. En ese caso hablamos de una pandemia. Pero en una epidemia, a ver, ¿quién me puede decir lo que es una epidemia? A Josefa Zamora, por ejemplo. Una epidemia, ¿cuándo decimos que estamos en presencia de una epidemia? A ver, Josefa. Pucha, chiquillos, ¿por qué calladitos? Ya. Bueno, la epidemia se caracteriza porque, ¿no es cierto?, afecta a un gran número de personas y se expande rápidamente, ¿ya? Va a aparecer ahí, entonces va a aparecer en muchas personas, ¿no es cierto?, de la población, ¿ya? Y bueno, tiene un tiempo de duración menor, ¿no es cierto?, en relación a, si lo comparamos con, por ejemplo, con la pandemia, ¿ya? Algunas semanas nada más, pero no estar meses o meses y años, ¿ya? Ahora, en algunos casos, sobre todo en países que puedan ser subdesarrollados o en vía de desarrollo, cuando se producen, como dice ahí, estas grandes catástrofes, pueden aparecer estas epidemias, ¿no es cierto? Que alguna enfermedad, hay un foco, ¿no es cierto? Y se propague fácilmente en la población. Puede ocurrir. Por ejemplo, el cólera se puede convertir en una enfermedad epidémica, por ejemplo, cuando hay problemas con el agua, en general, eso puede hacer, ¿no es cierto?, que se convierta en una epidemia, ¿ya? Bueno, y luego tendríamos, ¿no es cierto?, la pandemia, cuando la enfermedad se expande, se propaga, ¿no es cierto?, a grandes zonas que van a abarcar los continentes, distintos continentes. Ahora, nuestro planeta ha sido azotado por algunas pandemias, ¿ya? Por ejemplo, en esta fuente de información decía el VIH. El VIH es una pandemia, ¿ya? Y otra cosa que quiero agregar, cuando nosotros hablamos de distribución de las enfermedades y propagación,
No solamente estamos hablando de enfermedades infecciosas en realidad, ojo con eso, ¿ya? Por ejemplo, la diabetes es considerada una pandemia y no es una enfermedad infecciosa. Cuidado con eso, ¿ya? Por eso hablamos de la propagación y la distribución, ¿ya? Bueno, entonces, el SIDA, o también, ¿no es cierto?, la influenza, esta gripe A, la gripe española, ¿no es cierto?, que apareció en 1938, me parece, que, bueno, provocó una gran pandemia donde se murió harta gente también. Bueno, y luego está el otro tipo de enfermedades, las endemias, ¿no es cierto?, que se van a producir o van a aparecer en determinadas zonas, y que en muchos casos pueden estar determinadas por el clima, ¿ya? Y que están asociadas ahí por la falta de higiene, ¿ya? Y donde puedan haber animales que puedan transmitir fácilmente esas enfermedades. Por ejemplo, la malaria o paludismo. También hay otra que es la enfermedad de Chagas, que también existe en nuestro país, que es a través de un vector. También ahí se pueden generar son enfermedades endémicas, o sea, son propias de ciertas regiones, ¿ya? Y obviamente, bueno, afectan a un número más reducido de personas, pero son propias como de esa región, como que quedan solo ahí, ¿ya? Como que están localizadas. Bueno, y hay unos ejemplos de lugares donde pueden haber estas endemias. Y aquí hay una infografía donde menciona algunas características de las epidemias, de enfermedades epidémicas, endémicas y pandémicas, ¿ya? Bueno, ¿qué estudiamos hoy? ¿Cómo se transmiten las enfermedades infecciosas? Lo que es la transmisión directa e indirecta. Ejemplos de transmisión directa e indirecta. Etapas de una enfermedad infecciosa. Y qué son las epidemias, endemias y pandemias. Y aquí tenía unas preguntitas para responder, ¿ya? Pero no di mucha información de la enfermedad de Chagas, así que esa no la saltamos y usted va a quedar de tarea para que averigüen algo sobre la enfermedad de Chagas, ¿ya? Y acá, decía, mencione 2 reservorios de agentes patógenos. A ver, ¿cuáles podrían ser 2 reservorios de agentes patógenos? Ya lo vimos antes, a ver, la Yamin, 2 reservorios de agentes patógenos, ¿cuáles pueden ser? No, profe, yo lo vi. Ya, Diego, dime. Que primero son la saliva, las personas y las cosas que tocamos algunas veces. Ya, correcto. ¿Ya? Después, ¿qué caracteriza el periodo de incubación? A ver. La Gabriela siempre me colabora, así que a ella no voy a preguntar, porque si le pregunto yo creo a la Josefa, no me va a decir nada. Po. Gabriela, ¿qué caracteriza el periodo de incubación de una enfermedad infecciosa? No me acuerdo, profe. El periodo de incubación es la primera parte de la enfermedad. ¿Qué pasa en la primera parte de la enfermedad? Se A ver, ¿qué pasa en empieza el... a, a quedarse en el cuerpo, como a... Ay, Sí, no pero sé, ¿qué profe, hace de en el verdad no me cuerpo? acuerdo. ¿Qué hace en el cuerpo el bicho? Para que cause la enfermedad. Igual. Los microorganismos empiezan a multiplicarse. A O sea, los multiplicarse, eso es patógenos, las como bacterias. lo más característico del periodo de incubación. Una vez que entró, comienza el periodo de incubación, ¿no es cierto?, donde se va a empezar a multiplicar. Y eso va a llevar a que aparezcan ya los síntomas. Si no se multiplica y queda ahí, no va a ser suficiente como para que empiece a producir los daños en los tejidos, ¿no es cierto?, en las células, y aparezcan los síntomas, por ejemplo. Ya. ¿Y por qué el coronavirus es una enfermedad pandémica? Cuando termine la clase, por ahí. A ver, la Fernanda.
¿Por qué decimos que el coronavirus es una enfermedad pandémica? A ver. Porque es una enfermedad global, pues que está en todos los continentes, que tuvo un traspaso, una distribución muy rápida. Rápida, Y por y lo eso, otro que ha durado ya harto tiempo y tenemos para rato, además de eso. ¿Ya? Entonces, ahí estarían esas preguntillas. Y aquí, la tarea de 2 ejemplos de infecciones o enfermedades infecciosas no contagiosas. Después averigüe y explique qué es la transmisión vertical y a qué tipo de transmisión corresponde, o sea, si es directa o indirecta. Y después mencione 3 ejemplos de enfermedades epidémicas. ¿Ya? Eso sería entonces, niños. ¿Listo? Terminamos con eso.